Líder TV presenta Encuadre Político con Ricardo Flores. ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Este es Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Esto es Encuadre Político, donde la política es el tema fundamental. Les saluda un servidor y amigo, Ricardo Flores, jefe de información del periódico Líder Informativo. Recuerde que en Líder Informativo y Líder TV hacemos un periodismo con seriedad. Y bueno, recuerde que sus comentarios, sugerencias, puntos de vista son bien recibidos. Recuerde que tenemos la línea Líder, el 711-2222. Y obviamente en las redes sociales. Búsquenos en Facebook, Líder TV. Y en Twitter, @líder_TV. Y el día de hoy tengo el gusto y el placer de recibir a una joven entusiasta, dentro de esos recuerdos que a la memoria me llegan, dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, trabajando en participación ciudadana con jóvenes en el Ayuntamiento de Nuevo Laredo, es regidora y ahora diputada federal del Distrito 1 con cabecera en Nuevo Laredo. Ella es Cristabel Zamora Cabrera. Bienvenida, Cristabel, esta es tu casa. Gracias, Ricardo, gracias. Un saludo a todo el amable auditorio que nos ve en estos momentos. Muy bien, y bueno, fuera del aire comentaba Cristabel que es asidua lectora del suplemento Cuadro Rojo, que por cierto él lo tiene cerca. Sí. Cuadro Rojo, como usted bien lo sabe, aparece en Líder Informativo. Todos los lunes en Líder Informativo el suplemento Cuadro Rojo, y hoy Líder Informativo presenta como portada Baja Turismo golpea en el centro histórico. El asunto de la falta de turistas extranjeros, principalmente norteamericanos, ha acabado la vida económica o está acabando la vida económica de Nuevo Laredo. Y bueno, entrando en materia, Cristabel, bueno, nuevamente un placer el recibirte en esta tu casa, y en primer término, pues una carrera política ascendente, hoy diputada federal, a punto, un mes, 15 días para dejar el cargo. ¿Cuál es el saldo de estos 3 años de gestión legislativa? Pues así es, Ricardo, como bien comentas, estamos prácticamente a un mes de poder ya culminar nuestras actividades. Me siento satisfecha. Claro, reitero, siempre hay cosas que quisiera uno que no dependen de la voluntad personalmente de un solo individuo, como sucede en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues creo que tuvimos oportunidad de crecer, de consensar, de acordar, y lo más importante, de traerle cosas buenas a la ciudad y a la región. Uno de los trabajos del diputado federal siempre es hacer región, que eso es trabajar en equipo entre Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo. Y a pesar de que nuestro distrito es una región pues muy beligerante, con muchas características, también es cierto que hay mucha diversidad dentro del distrito, muchos problemas que atender, y bueno, creo que todas esas iniciativas ciudadanas se vieron manifiestas en la Cámara de Diputados, todas las ocasiones que hubo oportunidad de subir a tribuna, de platicar con la gente en comisiones, de hacer ver que el Distrito 1 es más que lo que se comenta a veces, sino que tenemos muchas cosas positivas, que tenemos mucha gente trabajadora, mucha gente que se queda porque ama sus ciudades, porque les interesa lo que aquí sucede, y creo que ese esfuerzo de los tamaulipecos de la frontera pues vale la pena destacarlo. Me voy con toda la satisfacción de que dentro de estas gestiones en materia presupuestal pues alcanzamos cerca de los 1,900 millones de pesos en diversas obras de infraestructura que van a ser de beneficio y que están ya en este momento algunas operando en lo que es Nuevo Laredo y la región. Son obras que en forma física se pueden comprobar. Ahí está la entrada digna, ahí está el libramiento MEC 2, está también el tema de áreas de recreación, pavimentaciones diversas, un paso superior vehicular. Es decir, son cosas que se traen esas etiquetas, nuestros alcaldes lo han gastado, y bueno, creo que en ese de gastar bien y gastar mal, pues ahí es donde está el detalle, pero lo interesante es que los beneficios le lleguen a la gente. En esa circunstancia, Cristabel, bueno, hablamos de que los diputados, los senadores, las gestiones, el trabajo legislativo, pero ¿por qué esa parálisis legislativa? Demasiado choque de fuerzas, demasiada falta de voluntad, inclusive escasa participación de los plurinominales.
¿Por qué esa parálisis legislativa? No particularmente en lo que hablamos, en lo que a ti corresponde, en lo que mencionabas de que hay cosas, hay proyectos que no se pueden llevar adelante porque pesa más el interés partidista, el interés personal. ¿Por qué esa parálisis legislativa? Fíjate que hay algo bien importante para destacar. La Cámara somos 500 representantes, 300 de mayoría, 200 por representación proporcional. Y hay muchos factores que confluyen en una Cámara de Diputados. Y esto vale la pena destacarlo, porque los intereses de cada región se ven representados en cada diputado federal. Y a veces buscamos consensar, buscamos acordar, para poder transitar con las grandes reformas. ¿Qué quiere decir con esto? Que el proceso parlamentario nunca se detiene. Entonces va a haber muchas cosas que hemos arrastrado el lápiz, que hemos analizado, que hemos discutido en esta 61 legislatura, que van a salir en la siguiente. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros también hemos dictaminado proyectos, iniciativas de ley de otras legislaturas, de la 59, de la 60. El proceso parlamentario, a diferencia de algunas cuestiones, sobre todo en el tema ejecutivo, a la hora de ejercer el gobierno, pues no cortas cada 3 años y vuelves a empezar. No, en el caso del Poder Legislativo sigue el procedimiento. Hay iniciativas que en este momento, inclusive mías y de otros compañeros, están en el proceso de dictaminación turnadas en comisiones y bueno, seguramente transitarán tan pronto se instale el siguiente Congreso. Ahora bien, la representación plural que existe en la Cámara de Diputados es la que permite que se dé una pequeña muestra de cómo es la gente en México. Y yo creo que este próximo Congreso va a tener un reto bien importante, porque aunque hemos discutido y hemos arrastrado el lápiz en muchos temas, sobre todo en la reforma hacendaria, en la energética, en la laboral, que están inclusive ya avanzados muchos predictámenes, muchos dictámenes para discusión, la composición de la Cámara creo que se está pintando de manera diferente. Ningún partido va a tener una representación mayoritaria, absoluta, y esto va a obligar a un balance, va a obligar a un acuerdo. Y también nosotros sufrimos de minorías violentas, porque son minorías violentas que secuestran la Cámara. Y por eso hablabas de la parálisis legislativa. A veces no es tanto un tema de que no haya voluntad para transitar, pero si hay 15 sujetos de 500 que te toman la tribuna y que no dejan que la sesión continúe, es una cuestión que transgrede los intereses de la nación. Ya no es una cuestión de partidos, transgrede las discusiones, retrasa y bueno, hace que los proyectos y que los acuerdos se detengan. Y eso es algo bien peligroso porque en estos momentos estamos viviendo una situación álgida en la sociedad, todavía producto de un proceso electoral, y vale la pena buscar nuestras coincidencias y no las diferencias. No podemos permitir que en una democracia participativa como sucede en México, no se respete la decisión de la mayoría, porque hay una minoría violenta que su voluntad está más allá de lo que la legalidad establece. Muy bien. Cristabel, ¿son saludables los plurinominales? ¿O vienen a ser una carga impuesta por algún momento, algún régimen, algún estado, algún gobierno, algún poder? ¿Realmente vale la pena que estén ahí? Digo, tenemos ejemplos como el Niño Verde, como Jorge González Torres, como Carlos Jiménez Macías, por decirte algunos que me llegan a la mente, pero que brincan de una cámara a otra, o que en esa misma cámara llegan plurinominal y no pasa nada con ellos. Ya, se enamoran del Poder Legislativo. No, yo creo que, mira, la reducción del Congreso es una de las mejores propuestas que yo he escuchado. Yo como legisladora te lo digo. Creo que sí vale la pena hacer esa reducción. Con 400 legisladores creo que es un buen inicio, porque también vamos a destacar esto, el sentido de que existan los plurinominales para la gente que a lo mejor en su casa va a decir, bueno, ¿y para qué queremos estos diputados que ni siquiera sabemos por qué están votando? Creo que es importante decirles, bueno, las minorías deben de tener un espacio de representación. Si bien es cierto, a lo mejor no van a ser, no son mayoría, a lo mejor no son aplastantes sus decisiones, es importante el punto de vista. O sea, la gente vota por una elección y una opción mayoritaria, pero también es cierto que, bueno, los que no ganaron en el proceso democrático tienen derecho a que su voz sea escuchada. Y en ese contexto de representación, lo interesante es que puedan participar sobre todo en la tarea del Congreso. Esa es la existencia de los plurinominales, para que las minorías estén representadas. Pero yo jamás,
como legisladora en 3 años, nunca he visto que ese tablero marque 500. Esa es la realidad de las cosas, ni en la toma de protesta. Entonces, ¿qué viene pasando? Bueno, pues quiere decir que a lo mejor hay 100 que no están tan comprometidos con México, ¿no? Y aunque no quisiera yo preguntártelo así, pues diría, yo reconozco porque yo te vi caminar durante tu campaña, he visto tu trabajo legislativo y ves el de los demás diputados de otros lados, y yo creo que el diputado que hace campaña, el de mayoría relativa, el que hace las propuestas, la talacha y que va al Congreso, es el que se ve, el plurinominal, y no sé si qué tan cierto puede hacer, pero pocas veces presenta una iniciativa. Sí, la productividad legislativa, bueno, también tiene mucho que ver con el tema de pedir el voto. Sobre todo porque cuando eres un diputado de mayoría, pues tuviste que haber tocado puertas, saludado gente, hacer un trabajo, ¿no?, de convencimiento en donde pides que la voluntad popular te respalde para poder llegar ahí, a ese espacio de representación. Entonces, sí, el compromiso es más personal y es una convicción también que tienes como político para decirle a la gente, bueno, yo voy a ser tu representante, voy a tomar las decisiones que pueden cambiar tu vida. Y un ejemplo, simplemente, porque eso es bien importante, ¿qué es lo que hace el legislador? Pues hace que las cosas pasen, y el hacer que las cosas pasen implica desde la devolución de un saldo en Infonavit, desde el hacer exentos de ISR a pensionados y jubilados hasta ciertos salarios, el hacer que a un exbracero le llegue su recurso también, que era una deuda histórica, el hacer que en materia de salud tengas mayor equipamiento en hospitales o remodelaciones, que tengas calidad de vida. Esos son los compromisos. Tú tienes que estar identificado con tu comunidad y cumplirles. Entonces sí tiene mucho que ver que cuando eres diputado de mayoría, de pedir el voto, tienes un compromiso mucho más fuerte que a veces no se da en la representación proporcional. Pero bueno, también reconozcamos que hay legisladores que están transitando por esa vía, que también son muy trabajadores, quizá no tienen una área de gestión directa con la ciudad, a veces no tienen oficina de gestión, pero bueno, son buenos legisladores, ¿no? Hay que reconocer que hay varios tipos de legisladores también, Ricardo. O sea, hay buenos legisladores, buenos tribunos, hay buenos cabilderos, hay gente que jamás se sube a tribuna, pero es muy buena para armar acuerdos. Hay muy buenos gestores también, y bueno, tú puedes elegir qué tipo de legislador quieres ser. Y hay unos buenos que se duermen porque a veces que las toman bien acá. Bueno, estamos en Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Estamos en Encuadre Político, donde la política es el tema fundamental. Recuerde sus llamadas, sus correos electrónicos en las redes sociales. Estamos en la línea Líder 711-2222 y en internet, en redes sociales. Búsquenos en Facebook como Líder TV y en Twitter búsquenos como @líder_TV. Y continuamos en Encuadre Político. Estamos platicando con la diputada federal Cristabel Zamora Cabrera, diputada federal por el primer distrito de Tamaulipas, con cabecera en Nuevo Laredo, y bueno, que también comprende la frontera chica. Y bueno, un trabajo legislativo. Yo recuerdo tu primera intervención en tribuna, si mal no me equivoco, el asunto de la coordinación fiscal en cuanto a los ingresos en los puentes internacionales, y hay una serie de importantes gestiones, de importantes elementos, la movilización, por ejemplo, en la frontera chica de la carretera de Ciudad Mier Monterrey, con recursos en el 2010, si no me equivoco, para meterle ahí, pero particularmente en Nuevo Laredo, en un tema que ha sido el dolor de cabeza de los neolaredenses, el asunto del aeropuerto, ya concretado el asunto del ILS, el famoso, bueno, para dejarlo un poquito más a la gente, el radar, una especie de radar, el aeropuerto para que puedan despegar y aterrizar aviones, pero importantes gestiones que se han concretado y que de una u otra manera, porque yo recuerdo, por no decir nombres, pero anteriores diputados federales pues hacían manifestaciones que por la luz, que más recursos en Hacienda, pero no veíamos nada en concreto para el distrito, no nada más para Nuevo Laredo, para el distrito, Cristabel. Fíjate que, reitero, cada legislatura se compone de manera diferente y cada individuo, bueno, pues tenemos prioridades diferentes.
yo busqué siempre tener un contacto ciudadano con mis representados. Instalamos nuestra oficina de gestión, que todavía está ubicada ahí en Juárez 1706. Ubicamos a través de redes sociales, a través de la página electrónica. Estuvimos y dimos cumplimiento a un compromiso que fue el Consejo Ciudadano de Promoción Legislativa, que me ayudó bastantísimo a seguir generando conectividad social con las fuerzas vivas de la comunidad y de la región. Y creo que cuando compaginas los intereses de todos, pues haces una agenda común. Y entonces todos estiramos para el mismo lado. Hay una agenda estratégica en proyectos que son de beneficio en el caso de Nuevo Laredo, como la hay también en Miguel Alemán y en Camargo, por citar un ejemplo. Pero en esa situación de ir generando esos acuerdos, bueno, haces que apuntales en tribuna lo que a la gente le interesa, son los temas de la región. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Tener más recursos? Vamos a pelear por ellos. Yo siempre he dicho, en el proceso de negociación tiene que haber una parte. Nosotros decidimos avanzar por el lado del ingreso o por el gasto. El lado del ingreso era la iniciativa de la Ley de Coordinación Fiscal, es decir, aumentame el porcentaje para que me lleguen mayores recursos por recaudación. No quisiste mover la ley porque quien presidía la Comisión de Hacienda era afín al gobierno federal, que son de otra opción diferente a la que representamos. Vamos a avanzar por el lado del gasto. Los proyectos que tenemos que son importantes, bueno, ahora vamos a hacer que tengan los elementos y ahora me devuelves el recurso a través de estos proyectos y de estas gestiones. Es decir, avanzar de alguna manera y tener los elementos para que pueda nuestra ciudad seguir creciendo. Y bueno, ahí está el proyecto de la garita del Puente Internacional número 2, que es importante que esto pueda darse. Y bueno, hay muchos otros proyectos, como bien comentas, para seguir impulsando el turismo de negocios, como fue el ILS y algunas otras cuestiones. Por eso reitero que cada quien elige qué tipo de legislador quiere ser, ¿no? Y en ese contexto, bueno, a mí me gusta ser una persona que se evalúe en base a los resultados y a los alcances que puedas tener en tu actividad. Entonces, la representación, esas son las cosas y las ventajas que tiene. Y bueno, pues hay que seguir trabajando y buscando que los siguientes legisladores hagan un mejor papel, porque esa debe ser la obligación de todos. Cristabel, te preguntaría, ¿es factible el asunto de la garita fiscal del Puente Internacional 2 Juárez-Lincoln? Sí. Pasan los días, pasan los tiempos, viene un cambio de gobierno, no sé qué tan seguros estén los recursos en el proyecto. ¿Puede ser factible? Sí, es viable. Es viable, claro que sí. Esto es una gestión que tiene ya varios años, primero para generar un proyecto, luego para que aterricen esos recursos, y estoy cierta de que estamos en una fase en donde ya el gobierno municipal tiene la responsabilidad de poder comprar esos predios, de dar las facilidades para que aterrice ese recurso. Y también recordemos que se ha autorizado un crédito que solicitó la ciudad y el municipio al Congreso del Estado, que fue aprobado, que los legisladores locales de Tamaulipas han aprobado y que bueno, van a tener que fiscalizar que ese recurso se gaste bien, se gaste a tiempo y para los proyectos para los que fue autorizado, que prácticamente es el de la garita del Puente Internacional número 2 y por supuesto también el tema de la planta potabilizadora norponiente, la que está ahí, le va a dar servicio al Puente Internacional número 3, en donde también gestionamos nosotros 40 millones de pesos de parte de la Conagua para que se pueda completar el proyecto. ¿Qué tan complicado y qué tanta dificultad provoca el que el gobierno federal sea de un partido y los diputados, por ejemplo en tu caso, sean de otro, a la hora de la fluidez de los recursos, a la hora que corran los proyectos, que se pongan en la mesa? Y bueno, que recordaba yo una palabra de un exalcalde que siempre decía que andamos buscando las bolsas y andamos buscando las bolsas, pero qué tan factible es ese movimiento, esa fluidez del dinero para que esos proyectos realmente se concreten. Y me voy a una gestión que tú hiciste, el centro oncológico, que pareciera ser un mito, porque ya fueron presupuestados los dineros, ya se habló del proyecto, pero no está, y vamos para 3 años, de que yo recuerdo, fueron casi 3 años de que ya fueron autorizados las partidas presupuestales. Sí, claro, de hecho para este ejercicio hay 60 millones de pesos para el centro oncológico que se tuvieron que aprobar y etiquetar para que este proyecto se realice. Ahora bien,
Todo depende de, ahora sí, de las bolsas famosas, depende de dónde haya la componente de recursos, es cómo van a operar. Por ejemplo, en el caso del oncológico, te van a ir generando más recursos conforme vayas avanzando la obra. Una vez que vayas avanzando, te van mandando más, no te mandan el proyecto completo. Así funciona en ese esquema en materia de salud pública. Hay algunos otros proyectos que funcionan y obedecen de manera diferente. Por ejemplo, la Garita del Puente 2, regresando a ese tema, está en FIDEMI, que es un fideicomiso, por lo tanto no necesariamente va con el ejercicio. Es decir, nosotros los legisladores tenemos que conocer el tema de cómo se está implantando la política económica en México, cuál es el esquema del gasto de la Subsecretaría de Egresos para ir tocando las puertas que son y obtener el recurso. Es muy difícil cuando eres un diputado de oposición, sobre todo refiriéndome al gobierno federal en turno, es muy complicado, pero no es imposible. Además, nos tocó ser afortunadamente legisladores muy participativos y trabajo en equipo propiamente de parte de los tamaulipecos, muy conocedores del trabajo en equipo. Tuvimos mucho apoyo del gobernador Egidio Torre Cantú, hicimos muy buena sinergia para poder trabajar en los proyectos que le son importantes a Tamaulipas, porque nosotros aprobamos los presupuestos de todo el estado, de todos los distritos, y bueno, creo que eso habla de que pues tenemos un compromiso fuerte con la gente del estado. Y bueno, yo creo que también es cierto que tienes que meterte en los temas. Cuando entras de legislador, pues no siempre tienes el conocimiento acerca de cómo opera la administración pública federal y cómo se va a armar un presupuesto, pero tienes que interesarte, o sea, tienes que meterte a la tarea, tienes que comprometerte. Y bueno, es así como hacemos también que el tema del presupuesto sea más digerible para todos. Muy bien, estamos en Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Esto es Encuadre Político, donde la política es el tema fundamental. Recuerde que nos interesan sus puntos de vista, comentarios, sugerencias, inflexiones y hasta quejas e inconformidades. Llámenos a la línea líder 711-2222 y en las redes sociales, en Facebook estamos en Líder TV y en Twitter búsquenos como @líder_TV. Esto es Encuadre Político, donde la política es el tema fundamental, y continuamos esta charla con la diputada federal Cristabel Zamora Cabrera. Cristabel, ¿y tu opinión de los resultados de la reciente elección? La situación política en el país, en el estado, en el municipio. ¿Qué opina de este proceso electoral reciente? Creo que hay que ser bien respetuoso de las instituciones. Yo siempre soy una observadora de lo que pasa en el acontecer nacional, de lo que pasa en el estado y en el municipio. Ese es mi deber. También dentro del espacio de representación tienes que estar documentado. Pero creo que hay que ser respetuoso de las instituciones de este país. El IFE es una institución bastante respetada. Los procesos electorales se dan en un contexto de observancia, no solamente en México, sino de mucha gente externa que se acredita para ser observadora del proceso electoral. Es un proceso ciudadanizado, inclusive, en donde cada opción política registró sus representantes, registró sus observadores, y creo que no puede descalificarse de un plumazo solo porque no gané la elección. O sea, creo que eso es ser muy irresponsable con lo que le está pasando a México. México vive una situación bien difícil en materia de seguridad, vive una situación muy difícil en el tejido social, porque necesitamos, reconciliar y ver el núcleo social que es la familia para poder transitar en un esquema ya más personal, más de cuestión moral, es una cuestión del individuo, para poder tener mejores mexicanos, con mejor educación, con mejor atención médica, con una mejor concepción de la sociedad. Y creo que con todos ese tipo de situaciones que tenemos que seguir trabajando en México, polarizar a la sociedad, decir o descalificar el resultado de un proceso, es algo que vulnera, que debilita.
Y en un momento dado, ¿qué es lo que va a venir pasando? Que cuando no hay la certeza de las condiciones, empieza a haber la fuga de capitales y podemos entrar en una crisis mayor. Entonces, creo que yo no estoy de acuerdo con que una minoría, reitero, una minoría violenta, porque lo he vivido en San Lázaro, simplemente porque las cosas no le favorecen, ahora quiera transgredir la norma, transgredir la ley y ponernos a los mexicanos unos con otros, cuando tenemos muchos temas mucho más urgentes que atender, que estar peleándonos por un resultado que a lo mejor fue observado, que fue un proceso bastante igualitario, más que nunca, sobre todo en medios de comunicación, sobre todo en el esquema del proceso. Creo que vale la pena hacer un llamado para el respeto a las instituciones. Particularmente el fenómeno Tamaulipas, el PRI tuvo una estrepitosa derrota en Tamaulipas. Yo he dicho que tiene que hacer una lección y una reflexión al interior del partido y fuera también del partido, qué está pasando. ¿Qué opinión te merece como priista, como militante con una trayectoria? Eres miembro del Consejo Político Nacional, si no me equivoco. Sí, también. Y aparte eres representante del MT a nivel nacional. ¿Qué opinión te merece esto? Creo que el caso de Tamaulipas es un caso que obliga a la reflexión. Hay que replantear por el lado del gobierno, por el lado de las esferas de administración, tanto en lo municipal como lo estatal, hay esquemas que corregir, ¿no? Hay que buscar mejorar. Y propiamente en el caso del partido, bueno, las instancias están haciendo una evaluación, un análisis de hasta dónde fueron los alcances. Creo que también como priistas hay que ir replanteándonos nuestra relación con la sociedad, buscar ir cerrando las brechas y sobre todo, bueno, apostar, ¿verdad? Y trabajar duramente. Es algo que vale la pena también destacar. Tenemos un priismo muy activo en Tamaulipas, hay mucha gente comprometida con el priismo de hace muchos años de tradición, y creo que hay que ir cerrando esas brechas, hay que replantearnos nuestro esquema de participación, reencontrarnos con la sociedad, y yo, más que una situación del pasado o del pasado inmediato, creo que hay que ver hacia el futuro y lo más importante, ir planteándonos, ¿no?, hacia dónde queremos orientar nuestros esfuerzos. Hay priismo para rato en Tamaulipas. Retomo las palabras de Cristabel, hay que ver hacia el futuro. ¿Qué sigue para Cristabel? Y directamente te lo pregunto. ¿Aspiras a ser presidenta municipal? Luego de esa trayectoria política dentro de tu partido, en la administración pública. Mira, las opciones siempre existen, pero hay tiempos, ¿verdad?, electorales y legales. De hecho, el año electoral aún no se instala y pues no es el momento ni para apuntarse ni para autodescartarse. Creo que es el momento de seguir adelante como priista, primero cumplir con esa obligación en materia de reflexión que hacíamos, ¿no? Ver hacia dónde queremos orientar esos esfuerzos como partido político, como una opción para la participación de los ciudadanos. Y luego, posteriormente, bueno, analizar qué opciones son las que se dan para poder transitar. Todos los políticos sabemos que hay tiempo para todo. Y bueno, pues en ese contexto hay que seguir trabajando. Yo en lo personal, pues tengo un compromiso hasta el 31 de agosto como diputada federal. Quiero cumplirlo, quiero terminarlo bien. Vendrán algunas otras cosas. Y bueno, tienen la seguridad que desde donde yo esté voy a seguir trabajando. A mí siempre me gusta el trabajo comunitario, lo voy a seguir haciendo. Sí me queda claro varias cosas. Primero, en qué ciudad vivimos, en qué ciudad estoy. Me queda claro también que debe ser una ciudad más segura, con más empleo, con más obras y con más programas de beneficio para la comunidad. Es ese Nuevo Laredo que todos queremos ver. Y sé que hay que trabajar por él. ¿Qué sigue después pues a partir del 1 de agosto para Cristabel? ¿Ya tienes algo inmediato fuera de la cámara? ¿Estás en posición de ver dónde veremos a Cristabel, o dónde se quiere ver, o dónde te ves tú? Bien, estoy ya, afortunadamente, yo siempre lo digo, te digo que a mí me persigue el trabajo y yo dejo que me alcance. Entonces vamos a buscar, estoy evaluando opciones, porque sí las tengo. Estoy evaluando opciones, cualquier oportunidad que tienes la oportunidad de crecer. Entonces, estoy evaluando esas opciones, pero pues bueno, vamos a hacer que las opciones también sean interesantes, ¿no? Bueno, eso también depende de un trabajo personal, sí, pero y profesional, obviamente. Recuerdo también eres contadora pública, sí, eres con una maestría en administración. Así es. Entonces, pues, algo más que quisieras comentar, que usted ve que casi nos vamos.
¿Alguna conclusión, algún mensaje a la ciudadanía, al auditorio que nos ve? Pues que vamos a seguir trabajando hasta el final del encargo. Para mí ha sido de gran satisfacción ser su representante, reitero, hacer que las cosas pasen y haberle servido a esta región de la que he aprendido tanto, de la que me he enamorado tanto, porque es mucha la gente que en esta región da lo mejor de sí mismo, en donde hemos seguido adelante a pesar de las adversidades, y yo creo que ese es el plus que tenemos en la región y en Nuevo Laredo, la gente, saber realmente que quiénes queremos estar aquí, quiénes queremos que Nuevo Laredo sea más grande y mejor. Y eso es lo que hace que tengamos la esperanza del mejor futuro, que sigamos adelante, y sé que el siguiente legislador, Glafiro Salinas, va a ser el mejor de los papeles. Esa es la obligación y el compromiso que todos quienes aspiramos a ser representantes anhelamos y que los neolaredenses, reitero, queremos ver. Muy bien, hemos llegado así a una emisión más de Encuadre Político, que se transmite a través de Líder TV, la televisión online más activa de Tamaulipas. Mi nombre es Ricardo Flores, jefe de información de Líder Informativo, y recuerde que en Líder Informativo y Líder TV hacemos un auténtico periodismo con seriedad. Le agradezco su compañía, su participación, y como siempre, y rememorando a un antiguo locutor del Distrito Federal, buenas gracias, muchas tardes, hasta la próxima.